la palabra de Dios no está limitada a una región, a un lugar en particular, sino que Dios con su poder se encarga de llenar con su palabra todos los rincones de la tierra como lo ha prometido. Es difícil para un predicador determinar cuál sería el mensaje con el que uno debería iniciar el año. ¿Cuál sería el tema en el cual debería enfocarse el esfuerzo de la predicación? Bien saben que estamos haciendo el estudio expositivo del libro profético de Joel y que hicimos una pausa para tocar algunos temas particulares acerca del Evangelio. Hoy deseo compartir con ustedes un breve estudio de Nehemías 8, versículo 1 al 12, el cual espero poder presentar en dos enseñanzas, este domingo y el siguiente. El título de este breve estudio es Un verdadero avivamiento. Y este título surge de una flecha que el Señor lanzó fuertemente a nuestro corazón a través de la exposición que venimos haciendo de la doctrina del Espíritu Santo. Pues uno de los aspectos de la manifestación del Espíritu a través de la historia de la iglesia es su poder para avivar a los muertos y trasladarlos a vida, avivar a los vivos para que crezcan en santidad y cada día sean más como el varón perfecto que es Cristo. Vamos entonces a leer Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 12. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Hermanos, por favor, roguemos al Señor nos permita trasladarnos en nuestra mente a lo que está sucediendo. Se juntó todo el pueblo. Estamos hablando de algunos dicen 30, 40 mil, otros 50 mil. Hablamos de un número significativo de personas. Y se juntaron como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Masaías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelai, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendían la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba,
Y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Señor y Dios, delante nuestro tenemos tu palabra. Esta es suficiente, es eficaz, es inerrante, es infalible. Y hoy creemos que es la provisión que has dado para alimentar a tu pueblo. Te ruego que me asistas en mi debilidad, en mi torpeza, para poder enseñar e instruir a tu pueblo con denuedo y fidelidad. Te ruego que sea tu Santo Espíritu hoy trayendo alimento a esta iglesia local, y que mi humanidad no interfiera ni entorpezca esta noble tarea de exponer la Escritura. Gracias por cada persona presente, y concédenos la atención necesaria y el entendimiento suficiente para ser ministrados, enseñados, afectados por esta santa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Claro que deseo en esta mañana hablar sobre un verdadero avivamiento. Claro que una iglesia local debe anhelar un avivamiento, una operación poderosa según las Escrituras en todo tiempo. Pero no podemos perder de vista, como lo hemos aprendido en nuestra escuela de estudio, que el avivamiento que una iglesia, que una familia, que una persona debe anhelar es un avivamiento bíblico, no místico o emocional. No algo superficial, no algo que simplemente afecte las emociones de una multitud. No, el avivamiento que deseamos vivir, entender y comprender a la luz de las Escrituras es aquel que es guiado por el Espíritu Santo y produce cambios de adentro hacia afuera que perduran en el tiempo y afectan de manera desbordada a aquellos que rodean, a quienes experimentan este avivamiento bíblico. Un avivamiento que incida nuestra vida particular de tal forma que nosotros mismos podamos tener conciencia de que ha pasado algo, hay un cambio respecto a lo vivido en nuestros días anteriores. Anhelo de todo corazón que este nuevo año traiga un verdadero avivamiento a la iglesia en general, pero a cada uno de nosotros en particular. Este capítulo retrata un avivamiento nacional. No estamos hablando de una experiencia local, de un grupo de personas que sencillamente se reunían en una sinagoga. No, estamos hablando de un pueblo que había regresado de un cautiverio de 70 años. Estamos hablando de que sucedió algo que no es común, pero que la Escritura muestra que el Espíritu Santo una y otra vez ha ocasionado momentos como este, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Una respuesta tan poderosa que no reaccionó una familia apasionadamente por la enseñanza. No reaccionó una tribu por causa de la enseñanza. Reaccionó la nación completa. Estos que habían regresado del cautiverio después de 70 años. Y este capítulo tiene dos elementos a mi modo de verlo. El primero, un llamado a la predicación bíblica, y el segundo, las características y las consecuencias de una predicación bíblica. Hoy nos detendremos en la primera parte.
ese llamado a la predicación bíblica. ¿Y qué tiene que ver esto con el avivamiento? Bien lo enseñó nuestro hermano Carlos Hernán en la escuela dominical. Nunca va a haber un avivamiento real en una vida, en una familia, en una iglesia, en una ciudad, en una nación, separado de la exposición fiel de la Escritura. Lo demás son experiencias emocionales y temporales que pasarán. Un verdadero despertar en una vida solo puede nacer en relación a la exposición fiel de la Escritura. Y es lo que muestra Nehemías. Miren lo que dice el versículo 1 y vamos a detenernos en él en esta mañana. Y se juntó todo el pueblo como uno. Estaban unidos por un mismo interés, por un mismo deseo. Y ese deseo los llevó a buscar a un hombre llamado Esdras. Y levantaron una solicitud. Queremos una nueva estrategia para que este año sea diferente al otro. Oh Esdras, ¿qué podemos inventarnos este año? ¿Qué podemos inventarnos como nación para mejorar nuestra relación con Dios? Oh Esdras, ¿no será que los métodos que Dios estableció para adorarle y exaltarle están un poco anquilosados en el tiempo y deberíamos buscar nuevas estrategias para poder llegar a todo el pueblo y volvernos a Dios? ¿No ese es el lenguaje común del pueblo evangélico moderno? ¿Qué novedad podemos establecer? ¿Qué podemos inventarnos para que muchos vengan a Cristo? Y muchas veces este deseo puede ser bien intencionado, pero es una buena intención completamente aislada de lo que la Escritura enseña con absoluta precisión. El pueblo unido pidió una cosa: traed el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Cuál fue la solicitud? Traed el libro, Esdras, traed la palabra de Dios. Si queremos un avivamiento particular y colectivo, debemos estar unidos en este santo deseo. Un ruego y una súplica a Dios para que el libro de Dios, la Biblia, sea expuesto fielmente. Esta historia que está en Nehemías es una historia de avivamiento genuino, auténtico, uno producido por Dios, no fabricado y manipulado por los hombres, producido por la palabra de Dios como fuente suficiente y perfecta. La única verdadera reforma es aquella que emana de la palabra de Dios. El único verdadero cambio, el único verdadero amor por lo santo, el único verdadero odio por el pecado nace de una comunión real y sostenida con la palabra de Dios. Un verdadero avivamiento se caracteriza por un compromiso renovado, avivado por la palabra de Dios. Esto nunca pasará si no nos sumergimos en la Escritura. ¿Cuándo empieza entonces a haber un verdadero avivamiento en una vida, en un grupo o en un pueblo? Cuando Dios aviva, restaura la pasión por las santas Escrituras en los corazones. Y tal vez este año que terminó experimentaste una gran sequía en tu caminar con Dios. Tal vez este año quedaste lejos de crecer a la imagen de Cristo, tal y como lo planteaste al inicio del año.
Y ahora que estamos en modo de análisis, de examen, de proyectarnos para este año, la primera evaluación que tenemos que hacer en nuestra vida es: ¿qué importancia tuvo la palabra escrita? ¿Cuánto tiempo pasé con la palabra de Dios? Miren, nada va a traer verdadero fervor a nuestro corazón. Nada va a traer un verdadero deseo por la santidad, un genuino, no fingido, no religioso, uno real. Nada puede producirlo excepto la palabra santa de Dios. Y la Escritura muestra que un despertar bíblico puede suceder en cualquier época. Y la pregunta que me hacía al preparar esta enseñanza ¿es ingenuo desear un despertar bíblico en esta época? ¿Es ingenuo esperar un despertar bíblico en esta iglesia? ¿Es ingenuo esperar un despertar bíblico en mi familia y en mi vida? La Escritura dice que no es un acto de ingenuidad, es un acto de fe. Y es lícito que anhelemos que nosotros seamos partícipes de una época, de una generación, que pueda haber un despertar bíblico efectuado por Dios. Cuando un despertar espiritual se da, lo primero que pasa es que la Escritura vuelve a ocupar el lugar central de una iglesia, vuelve a ocupar el lugar central de una familia. La Biblia es reentronada en los corazones. No va a haber un despertar espiritual en tu vida, en mi vida, en nuestra familia, en esta iglesia, si la Escritura no tiene el lugar central. Lo demás van a ser cambios superficiales. Cuando hablamos entonces de un avivamiento, como lo hemos venido analizando en las escuelas, estamos hablando de avivar una vida espiritual, de trasladar a un muerto a la vida, de tomar a un santo y avivar su fervor y su compromiso con Dios. Cuando hablamos de un avivamiento, estamos hablando de un deseo sobrenatural, renovado por la palabra de Dios. Surge un nuevo sentido de la santidad. Se hace fuerte la convicción de pecado en nuestro corazón. Ya no tratamos de maquillar nuestro pecado, sino que nace una sincera diligencia por confesar nuestro pecado y mortificarlo. Hay un arrepentimiento genuino. Lágrimas por ofender a un Dios que es santo, santo, santo. Pero también la transformación de esas lágrimas en gozo por ese perdón inmerecido. Cuando hay un despertar espiritual, hay una nueva cosecha de almas que son traídas a la iglesia de Cristo. Pero la historia nos demuestra que estos sucesos reales y sostenidos nunca pueden darse separados de la palabra de Dios. ¿Qué se necesitó en este suceso? La Escritura. Esta pregunta continuamente nos invade. ¿Qué me hizo falta este año para ser más santo? ¿Qué me hizo falta para hablar con mayor fervor y de nuevo de Cristo? ¿Qué me hizo falta para ser mejor esposo, para ser mejor padre? Hermanos, la respuesta siempre tendrá la misma base. Nos faltó mayor diligencia en escudriñar la palabra, en atesorarla y en ponerla por obra. Pero hay esperanza, pues este mismo texto nos muestra el poder, la suficiencia de la Escritura para que el corazón vuelva a ser avivado, fervoroso por el Dios Santo, Santo. Puedes preguntarte, ¿sí será suficiente la Escritura?
En este siglo donde hay tantos avances tecnológicos, donde los niños y los jóvenes son deslumbrados por los videojuegos, por las luces, ¿no será necesario que la iglesia tome estos elementos culturales para poder tener mayor impacto? Si tuvieras a Nehemías y Esdras hoy delante tuyo, la respuesta sería no. No necesitamos nada aparte de la escritura. Y podríamos decirle, ¿es suficiente la escritura para un avivamiento? Y la respuesta sería sí, sí, sí. Si esto es cierto, esta iglesia local, nuestras familias y nosotros en particular, necesitamos unirnos en un clamor. Señor, danos hambre por tu palabra este nuevo año. Invádenos con un santo deseo por sumergirnos en la escritura, por amarla, por deleitarnos en ella y por ponerla por obra. Recuerden, el pueblo entonces estaba bajo el yugo de Babilonia. Dios soberanamente mueve el rey a que deje ir al pueblo y viajan tres grupos, el primero con Zorobabel, el segundo con Esdras y el tercero con Nehemías. Lo primero que sucede cuando el pueblo ha llegado a Jerusalén es restaurar el templo. Aquellos que han estudiado Esdras saben que esto tiene una razón de ser. Pues antes de restaurar la ciudad que había sido sitiada, era necesario restaurar la comunión con Dios. Y el pueblo no podía tener una comunión con Dios en lo vertical sin restaurar el templo. Esdras lo primero que hace es restaurar la adoración a Dios, restaura la liturgia para que el pueblo vuelva a adorar y a exaltar y a tener comunión en lo vertical, para luego ver una transformación en lo horizontal. Este capítulo se da en un contexto en el que esto ya había sucedido. Nehemías llega con un grupo y se topa que ya había una adoración a Dios, que la liturgia había sido recuperada. Emprende entonces la reconstrucción de las murallas para poder tener defensa y protección de los enemigos. Pero ahora este capítulo nos muestra algo. El pueblo necesita algo mayor que una fuerte muralla. El pueblo necesita algo mayor que elementos físicos y tangibles que los protejan de los enemigos que les rodean. El pueblo necesita algo más importante que provisiones de alimentos o materiales para construir las casas, aunque mucho de esto llegó. Este capítulo enmarca algo especial. El pueblo ha entendido, ahora que ha llegado Nehemías gobernante, ahora que tienen a Esdras como sacerdote, que necesitan volver a ser fieles a la escritura y a tenerla como el centro de todas sus acciones. Hermanos, ¿notan ustedes lo especial de la dinámica que acá está retratada? Piensen en una ciudad que está en ruinas. Piensen en las dificultades naturales en cuanto a lo económico y aún para poder encontrar descanso en medio de una ciudad que estaba en ruinas. Aquellos que vivimos la inclemencia del terremoto podemos tener una pequeña imagen de lo que esto implica. Escasez para conseguir alimentos, tener dinero en los bolsillos pero no encontrar dónde poder comprar. Hijos desesperados por una provisión de alimento y los supermercados saqueados. Muchos enfermos desesperados por ayuda, pero las clínicas colapsadas. ¿A quién se le ocurriría en un momento como este unirse para decir, traed la escritura? A un pueblo que entendió que nada era más importante que tener una comunión guiada por Dios a través de la escritura. Porque cuando nosotros recuperamos, cuando nosotros restauramos nuestra comunión con Dios en lo vertical, todo en lo horizontal va a funcionar conforme a lo que Dios determina.
Pero nuestra tendencia es equivocada. Oh Señor, este año sí trabajaré para poder tener un techo y tener la tranquilidad que no he podido conseguir. Este año me esforzaré más para mejorar mis ingresos, para mejorar una cosa, para mejorar la otra. Y no está mal estas metas en sí mismo. Pero de nada serviría hacer ajustes en lo horizontal si nuestra prioridad no es avivar nuestra comunión con Dios en lo vertical. Así que deteniéndonos en este punto podemos ver un llamado a la exposición de la Escritura como subtema. ¿Y cuáles son las características y las consecuencias que veremos en la siguiente exposición? ¿A quién llaman? A Esdras. ¿Qué piden? La Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué este pueblo pide la Escritura? Porque entendían que es palabra de Dios y por lo tanto es autoritativa. Sabían que cuando la Escritura habla, es Dios quien habla. Sabían que cuando la Escritura es expuesta y obedecida, ésta tiene el poder para salvar. Sabían que atender atentamente la Escritura es el medio provisto por Dios para nuestra santificación. Pero no solo pidieron la Escritura, sino que buscaron al hombre indicado para poder recibir la instrucción de la Escritura. Sabían que Esdras conocía este libro mejor que cualquier otro hombre. Su vida entera estaba entregada al estudio de la Escritura y a servir fielmente a Dios. Y acá permítanme hacer esta conexión para entender las implicaciones de lo que Nehemías expone. ¿Quién es Esdras? Acompáñeme a Esdras capítulo 7, versículo 10, por favor. Esdras 7:10. Porque Esdras, sacerdote, escriba, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es muy especial quién es el sujeto que efectúa la acción en este pasaje. ¿Quién? Esdras. Responsabilidad humana. ¿Qué había hecho? Había preparado su corazón, se había dispuesto de corazón con todo su ser inmaterial para inquirir, estudiar, escudriñar la ley de Dios. Pero no solo estudiarla, cumplirla, y no solo cumplirla, enseñarla. En un rastreo del tiempo, de la mención de estas palabras acerca de Esdras respecto a lo que está sucediendo en Nehemías capítulo 8, habían pasado aproximadamente 14 años. ¿Y será que Esdras estaba pensando en que quería ser diligente en el estudio de la palabra porque quería traer un gran avivamiento y tener un ministerio exitoso en la tierra? Al estudiar a Esdras es claro que esa no era su misión. Era simplemente el deseo de un hombre hambriento por conocer al Dios vivo y verdadero. Esdras no se imaginaba lo que sucedería 14 años después a través de su vida en el pueblo de Israel. Pero nunca la responsabilidad humana puede estar separada de la soberanía de Dios. Acompáñenme al versículo 9 para que veamos cómo estas dos se entrelazan. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto, este no es. Regáleme un segundito. Así. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, ¿qué? La buena mano de Dios. Note entonces la relación entre la soberanía y la responsabilidad.
¿Por qué Esdras tenía tales características? ¿Por qué Esdras gozaba de estas cualidades? Porque sobre él estaba la mano de Dios. Y la pregunta entonces que alguien puede hacerse, ¿qué va primero? La mano de Dios estaba sobre Esdras porque era un hombre diligente en el estudio de la palabra y en la obediencia, o era obediente y diligente en el estudio de la palabra porque la mano de Dios estaba sobre él. Si dejamos la enseñanza, es que Esdras era así porque la mano de Dios estaba sobre él simplemente. Ese mensaje causa una idea equivocada en la audiencia, y es por eso porque muchos dicen, pues en mí nunca habrá el fervor de Esdras, nunca habrá la diligencia de Esdras, a menos que Dios ponga en mí el querer y el hacer, y entonces nos convertimos en agentes pasivos y estáticos de que Dios algún día, si le parece, ponga en nosotros deseo y fervor por la Escritura. Pero otro error en esta enseñanza podría ser el énfasis en el versículo 10. Es que la mano de Dios estuvo sobre Esdras porque él sí estudiaba la palabra, él sí la obedecía y él sí la enseñaba. Las dos enseñanzas estarían mal si se hacen por separado. ¿Saben por qué la mano de Dios estaba sobre Esdras? Porque él estudiaba, obedecía y enseñaba. Pero ¿saben por qué obedecía? ¿Por qué enseñaba? ¿Y por qué estudiaba la palabra? Porque la mano de Dios estaba sobre él. Son inseparables. La soberanía y la responsabilidad del hombre no están en conflicto. Y tenemos que quitar esa lucha en nuestra mente, porque eso es lo que hace que a veces seamos negligentes en nuestra responsabilidad o autosuficientes en nuestro actuar y terminemos siendo religiosos. El que piensa que es el resultado de un mero esfuerzo humano puede convertirse en alguien muy diligente en estudiar, muy moralista en cumplir la Escritura, ávido por enseñar, pero confiando en sí mismo y no dependiendo de la mano de Dios. Y esto es terrible porque eso es lo que pasa con el fariseísmo. Pero aquel que sobreempatice en esta situación la soberanía de Dios va a llevar a las personas a que no sean fervorosas y diligentes en el estudio de la Escritura. Las dos cosas deben estar presentes. Hermanos, acá hay una evidencia de la responsabilidad que tenemos. Esdras es un claro ejemplo de las implicaciones que deben haber en una vida para que haya un avivamiento. Y si esto pasa, ¿a quién daremos la gloria? ¿A nuestra diligencia para estudiar? ¿A nuestra diligencia para obedecer? ¿A nuestro denuedo para enseñar? De ninguna manera. ¿A quién daremos la gloria? A la mano de Dios que está sobre nosotros. Rogamos que la mano de Dios esté sobre nosotros, amén. Pero somos diligentes en estudiar, en perseguir la santidad, en esforzarnos por enseñar. ¿Quién dijo que esto se opone? Estas caminan juntas. Dios nunca llevará a cabo su obra de manera independiente de la palabra. Dios muestra en su palabra que Él siempre honra a quien tiene en alta estima su palabra. Y quien tiene en alta estima su palabra es porque la mano de Dios está sobre él. ¿Quieres, anhelas realmente un avivamiento en tu casa? Ama la Escritura. Sé diligente en obedecerla. Sé diligente en enseñarla. Pero cuando veas la gloria de Dios, recuerda que si algo pasa, es porque la mano de Dios está sobre nosotros. ¿Quién nos muestra entonces este hecho acerca de Esdras? Para entender lo que sucedió 14 años después en Nehemías 8. ¿Por qué Esdras fue partícipe de este avivamiento en Nehemías 8? Lo primero que dice el texto en Esdras es que tenía un corazón resuelto.
Era un hombre que con toda su alma, con todo su corazón, con la médula de su ser, con el centro de la vida, con su mente, sus emociones, su voluntad, con toda su parte inmaterial, tenía una sola meta: conocer al Dios vivo y verdadero a través de la única fuente confiable, la Biblia. Ese era su meta, esa era su resolución: conocer al Dios vivo por la Escritura. Y ese es uno de los grandes males que el misticismo ha hecho en las últimas décadas. Ha estimulado el deseo en la gente a que conozca a Dios, pero los ha llevado a buscar a Dios por las emociones y no por la Escritura. Claro que en las últimas décadas se han promovido grandes jornadas de oración y ayuno, pero separadas de la Biblia no sirven para nada. Esdras se ocupó de la Escritura, la convirtió en lo que regía su vida, todo su ser interior. ¿Cuándo entonces va a haber un avivamiento en mi vida y un avivamiento a través de mi vida en otros? Cuando tomemos en serio la Escritura, cuando nuestra mayor resolución sea sumergirnos en ella, no de manera mecánica. Y no estoy diciendo con esto que cada vez que nos acerquemos a la Escritura va a haber un sentimiento placentero, romántico, armónico, que ocasionará que querramos pasar horas enteras sin salir de la habitación. Sí, esos momentos debemos anhelarlos, y claro que estos momentos podemos vivirlo, pero la mayoría de veces no es así. La mayoría de veces es como un minero que tiene que golpear y golpear y golpear la roca y no encuentra nada, pero la golpea y la golpea hasta que por fin encuentra aquella piedra preciosa. Ese es el estudio real de la Escritura. Quisiéramos sentarnos e inmediatamente encontrar esos diamantes. Algunas ocasiones sucede. Algunas ocasiones pasa que desde el primer versículo encontramos una piedra preciosa que parte en dos nuestro corazón. Pero la mayoría de veces te sientas, lees, escudriñas, escarbas y pareces no encontrar nada. Pareces toparte con un silencio ensordecedor. Esdras tuvo que haber lidiado con eso, pero no desistió, no se dio por vencido, seguía diligentemente estudiando la Escritura. Hermanos, el estudio de la Escritura no puede estar gobernado por las sensaciones que experimentamos mientras estudiamos. Hermano, ¿y cómo te fue en el devocional? Hoy no pasó nada, no sentí nada. No, el creyente tiene la certeza de que cada vez que nos sentamos a la Escritura, así no hayan sensaciones, así no hayan emociones, está entrado a nuestra mente, está obrando en nuestro interior. Y aunque parezca que en ese momento no hay una experiencia sensitiva significativa, hemos saturado nuestra mente de la verdad. Y cuando al Espíritu bien le parezca, estas palabras que están ahí serán usadas para bien. Hablar de avivamiento no es hablar de experiencias románticas en la Escritura, y no quiero decir que no se den. Todos tenemos en nuestra mente esos momentos en que hemos entrado a nuestro cuarto y no quisiéramos salir. Todos hemos experimentado esos sermones que nos traspasan de tal forma que no quisiéramos que se termine. Todos hemos experimentado eso. Pero esas experiencias no deben ser anheladas como la medida o el indicativo de si mis encuentros con Dios son significativos o no. Un avivamiento entonces requiere determinación, no pasividad, esfuerzo, y no es tarea fácil. Sí, muchas veces te quedarás dormido mientras lees la Biblia, pero alégrate de quedarte dormido, al menos intentando, al menos buscándolo.
Y llegarán días en que no te quedes dormido. Llegarán días en que pases la noche y pierdas la noción del tiempo. Requiere la determinación de no desviarnos, requiere la determinación de ser constantes, requiere la determinación de concentrar nuestro corazón en Dios. Acá empieza un verdadero avivamiento con un cristiano delante de la palabra de Dios. Nada que ver con lo que hoy se promueve. Esperemos que el apóstol tal libere su agenda para que venga y ore por nosotros y produzca un gran avivamiento. Hagamos una gran campaña pública y traigamos los mejores artistas para un gran avivamiento. Hermanos, yo estoy seguro que la mayoría de veces estas acciones son bien intencionadas y no pretendo ridiculizarlas. Pero lo que quiero dejar claro es que la Escritura ya estableció la fórmula, el método, la estrategia suficiente y perfecta, y es la palabra de Dios. ¿Cuántos padres hoy tenemos que luchar en el ejercicio de instruir a nuestros hijos y continuamente somos invadidos por la duda? ¿Será suficiente la Escritura? ¿No será que necesito otra fuente? ¿No será que necesito alguno de los modelos pedagógicos o psicológicos que este mundo establece? Y no estoy diciendo que en la psicología no hayan cosas útiles que se puedan extraer. No estoy diciendo que en la pedagogía no existan modelos útiles. Pero ni en la pedagogía, ni en la psicología, ni en ninguna IA vamos a encontrar lo que hay en la Escritura. Es esta la única que tiene el poder de cambiar el corazón de un hijo. Es esta. Miren, niños, escúchenme un momento. Ustedes hacen parte de una generación tan saturada de estímulos. Y muchas veces los niños vienen a la iglesia ya no a buscar la palabra, sino cómo ser entretenidos. Y muchos niños sufren: papá, pero es que allí no hay juegos. Papá, es que la alabanza no es tan movida. Y mira, te entiendo, niño. Yo sé que es difícil para ti llegar a un lugar y sentarte a escuchar a un hombre. Pero quiero que sepas que ese sentimiento, aunque es legítimo, tiene una razón de ser. Tienes una idea equivocada de Dios. Y piensas que Dios es un payasito para entretenerte. No, Dios es un rey para salvarte. Y a la iglesia no vengas con la expectativa de ser entretenido. Para eso existen los recreacionistas, para eso existen los centros de diversiones. Y ve y disfruta cuando estés en ellos. Pero cuando vengas a la iglesia, tu corazón no anhele entretenimiento. Ven, niño, desde ya. Quiero conocer al Dios vivo. Y sé, porque Esdras me enseña, que solo por la palabra. Papás, no tengan susto cuando sus niños: papá, la iglesia es aburrida. ¿Por qué te asustas? Dile: sí, hijo, para tu carne es aburrida, porque todo el tiempo estás viendo videojuegos, cosas llamativas y entretenidas. Es normal que para que tu carne aburra, es normal que le disguste. No te asustes por eso. Pero dile: hijito, aunque tu carne esté aburrida, tu espíritu va a ser grandemente beneficiado, y tal vez hoy no lo entiendas, pero mañana verás el efecto de esas verdades. A veces los papás se enojan cuando el hijo le dice: la iglesia es aburrida. ¿Por qué te enojas? Si es real, para la carne es aburrida. Pero debemos enseñarles que no vienen a quitar el aburrimiento, vienen es a conocer al Dios vivo para que transforme los corazones. Por eso estamos acá. Esa es la razón de ser de la iglesia, y esa es la razón de ser de la Biblia. Esdras entonces escarbaba la palabra, estaba delante de la palabra. Inquirir significa buscar con cuidado, con diligencia. No quedarse en la superficie, es escarbar la Escritura, es profundizar en ella, y requiere un esfuerzo, no algo superficial.
Como Pablo le dijo a Timoteo, trabaja diligentemente para que seas un obrero de que no tiene que avergonzarse. Eso no se hace con esos devocionales modernos de media paginita donde viene un versículo y te da 3 tips para el día. No, es sumergirnos en la Escritura, es escudriñarla. Es decirle, Dios, no entiendo lo que aquí está escrito, pero seré diligente en escarbar hasta que pueda comprender la belleza de lo que acá tú dices. Tú y yo necesitamos entregarnos al estudio de la Biblia. Es curioso la frase que hoy muchos estudian, es que el problema de los bautistas es que la letra mata y el espíritu es el que da vida. ¿Y en qué momento torcieron este texto para decir que ahí dice que el estudio es malo y que no estudiar es espiritual? La Escritura nos manda a estudiar. El problema es cuando lo hacemos simplemente para proveer para nuestra carne arrogancia y altivez, y esta no es llevada a la práctica. Pero un cristiano tiene que ser diligente en estudiar. Alguien decía, es que me gustaría una religión en la que no haya que leer mucho ni estudiar mucho. Pues escoge cualquiera menos el cristianismo, porque para ser un buen cristiano debes estudiar mucho la palabra, pasar tiempo con ella, y esto es real. Pero la mano de Dios estará guiando a su pueblo para que esto sea real. Estudiar sus estatutos, sus ordenanzas, amarlos. ¿Y Esdras qué hizo? Dice el texto, 7:10, preparaba su mente, preparaba su corazón. O sea, esto no es una tarea que surge de la nada. Preparas tu corazón. Y esto son cosas prácticas, elementales, cosas tan sencillas como para venir a la iglesia. Obviando naturalmente lo que sucede un día como hoy cada 7 años. Pero generalmente deberíamos preparar nuestro corazón desde el sábado en la noche para venir a escuchar la palabra. Deberíamos prepararnos para los momentos de estudio de la Biblia, no dejarlo para los momentos en los que estamos más afanados. Eso es preparación. Tener las herramientas necesarias para poderme sentar a la Escritura y buscar una palabra cuando no lo entiendo. Eso es prepararme para algo. Cuando una persona va a viajar en un vehículo, en vacaciones, prepara su vehículo para poder viajar. Verifica que tenga las herramientas necesarias. Revisa que el aire de las llantas sea el indicado. Mira que tenga combustible. Es lo mismo la Escritura. Debemos prepararnos para inquirir. Pero ¿cómo nos preparamos cuando dejamos el estudio de la Biblia para los 5 minutos antes mientras salimos corriendo para el trabajo? ¿Cómo decimos que nos estamos preparando para el estudio de la Biblia cuando la estudiamos los últimos 5 minutos antes de ir a la cama, cuando nuestros ojos ya ni siquiera son capaces de permanecer abiertos? Eso se vuelve un acto religioso que trata de acallar nuestra conciencia. Pero miren el orden. Esdras no solo inquiría, estudiaba, dice que obedecía. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. No solo tenía la verdad en la cabeza. Una de las cosas que me causa gran tristeza en esta ola de la reforma presente es que muchos jóvenes y muchas personas se han saturado de tanta información valiosa. Ninguna generación había tenido las herramientas que hoy tiene para acceder a literatura en nuestro propio idioma que las generaciones anteriores no pudieron tener. Hoy tenemos jóvenes que a temprana edad ya se han leído las instituciones de Calvino, ya conocen la teología sistemática de Berkov, se la han leído desde el comienzo hasta el fin y hacen gala de ello, pero qué poca práctica hay de lo que hay en sus cabezas. Arrogantes, envanecidos, burlándose y despreciando a aquellos que no tienen su conocimiento. Esdras tenía la cabeza llena de la verdad de Dios, pero una voluntad obediente a esas verdades. Si tu cabeza está llena de información, pero tu obediencia no corresponde a ese nivel de información, estás haciendo algo mal en tu estudio.
Si estás creciendo en arrogancia, pero no en humildad, estás haciendo algo mal en tu estudio. Si no está creciendo en ti fervor y pasión por ese Dios que cada vez estás conociendo en una proporción mayor, es porque algo mal está en el estudio. Es imposible que ahondemos en las verdades de Dios y nuestro amor por Él no crezca y nuestra pasión por Él no crezca. Si esto no pasa, es porque algo estamos haciendo mal. Y ruego de todo corazón seamos animados a ajustar. La Biblia habla de la importancia de la obediencia en nuestra comunión con Dios. Y no una obediencia fingida, una obediencia real. Jesús lo dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no me obedecen? Pero muchos convierten la gracia en libertinaje. Oh sí, Señor, pero ¿quién puede obedecerte en este mundo de pecado? Pobre de mí, gusano de Jacob, lleno de maldad desde el vientre de mi madre, ¿acaso algún día podré obedecerte? Eso es desbalancear la doctrina. Señor, soy gusano de Jacob, pecador desde el vientre de mi madre, pero tú me has dado tu Santo Espíritu y cada día me esmeraré por perseguir esa santidad de la cual tu palabra habla, y sí caeré, y más veces de las que deseo, y en formas vergonzosas que a veces ni siquiera habré pensado que podría llegar a ejecutar, pero no dejaré de perseguir esa vida santa que corresponda a la gloria del Dios vivo que digo amar y digo seguir. Y el verbo que está utilizando acá el escritor de cumplir es el mismo verbo que se utiliza cuando Noé construyó el arca con esmero. Note lo que quiere decir Esdras. Con el mismo empeño que Noé construyó el arca en medio de la persecución, en medio de la duda, en medio de la burla, por hacer una locura como construir un arca donde no había agua, es con el mismo esmero que debemos sumergirnos en la Escritura. Y eso implicará las burlas de muchos. Claro, ahí está el religioso a toda hora estudiando la Biblia. Sí, como todo es con la Biblia, sí vas a tener que lidiar con esos comentarios. Pero vale la pena esforzarnos. No hay una tarea más noble que esta: estudiar, pero también obedecer, y eso es responsabilidad nuestra. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y ya sabemos que esto no es literal. Y sabemos que esta enseñanza se usa en dos contextos: respecto a la disciplina de la iglesia, pero también respecto para enseñar la diligencia que debe haber en el creyente para sacar de su vida el pecado. Somos responsables de ser diligentes en identificar todo aquello que desagrada en el Señor, y no solo decir: sí, mi amor, tienes que aguantarme porque soy tan iracundo. No te preocupes, que cuando Cristo venga no volvería a maltratarte con mi dureza. Esa no es la vida del creyente. Esposa, otra vez volví a ser duro contigo, y me levantaré el otro día dando todo, escudriñando la Escritura para encontrar en ella la provisión que necesito para poder tratarla como vaso frágil, como la Biblia lo ordena. ¿O qué con nuestros hijos? Hijo, te grité y te maltraté porque estaba muy estresada. Entiende mi estrés. No, Señor, déjame ver por tu palabra cómo dar muerte a mis arrebatos de ira, cómo poder disciplinar bíblicamente a mis hijos para llegar a su corazón. Y esto es una tarea diaria, tan difícil como construir un arca sin agua. Así es la paternidad, así es posible, pero hay una provisión: la Escritura. Y debe ser el centro de nuestra vida. ¿Y qué de Mateo 12:50? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi madre. ¿Qué está diciendo Jesús? Que ningún creyente podrá obedecer. No, ese no es el lenguaje de la Escritura.
Todo creyente debe ser diligente en la obediencia, pero sabiendo que en esta parte de la eternidad nunca podremos hacerlo con perfección. Ese es el balance. Ese es el balance. Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Esto habla de la responsabilidad del hombre. Esto es un llamado, hermanos, estudiemos la palabra, pero obedezcámosla, porque si no, estamos haciendo mal la tarea. De nada sirve hablar muy bonito y recitar textos bíblicos y hablar de Owen, de Edwards, de Calvino, de Lutero, porque en eso se ha convertido la reforma actual. Una cantidad de hombres que lo único que hacen, y ya te leíste la última obra traducida al español de Spurgeon. ¿Y qué opinas de la edición completa de Owen acerca de la mortificación del pecado? Y gloria a Dios por esto. Pero si eso no está acompañado de una obediencia santa, ¿de qué sirve que llenes tu biblioteca de todos estos títulos si no están teniendo ningún efecto en tu vida práctica? Ay, pero después de eso, ¿qué dice el texto? Dice lo siguiente: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, y luego ¿para qué? Para enseñarla. ¿Nota el orden? Sencillo. ¿Y qué aprendí hoy en la iglesia? Un corazón resuelto por estudiar las verdades de la Escritura. Una mente diligente en inquirir la ley de Dios. Un corazón que desea obedecer la ley de Dios. Un corazón que desea enseñar y dar testimonio de Dios. Esa es la fuente de un avivamiento. Y si me dicen loco, ingenuo, salido de tiempo por querer ver una ciudad rendida a los pies de Cristo, acepto la burla. Sí, quiero ver a mi ciudad algún día alabando a mi Señor. Pero si no voy a ver una ciudad, quiero ver esta iglesia adorando al Señor con todas sus fuerzas por la Biblia. Pero si yo no logro ver una iglesia así, al menos quiero una familia así. Y si fuese tan torpe y tan escaso para impactar mi familia, oh Dios, quiero una vida al menos como esta. Que si este es mi deseo para ustedes en este 2023, sí. Que todos nosotros tengamos un corazón como el de Esdras, resueltos a pasar tiempo en su palabra, resueltos a escudriñar la Escritura, resueltos a obedecerla hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan, conscientes de que una y otra vez fallaremos, y ávidos por enseñar las verdades de este Dios a todo el que nos rodea. Pero no podré hablar de Dios si no obedezco su palabra, y no podré obedecerlo si no paso tiempo con Dios. ¿Nota el orden? Muchos andan por las calles hablando como grandes teólogos, y hoy las redes sociales sí que se prestan para esto. Pepito tal acaba de conocer la Reforma, 2 meses después, gran curso de griego y hebreo. ¿Cómo si este muchacho llegó hace 2 meses a la Reforma? Y quiero decir que esto no es malo en sí mismo. Escuchen el espíritu de lo que les estoy diciendo. Es que no hay ninguna iglesia que me dé la talla, por eso he recibido este llamado del Señor y poder enseñar las doctrinas que son desconocidas. Déjame decirte que eso no es santidad, eso es una soberbia de la cual tú no has podido percatarte. Porque el Señor nunca va a proceder aislado de lo que la Escritura manda, desarticulado de su cuerpo. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de esto? Y con esto termino para no ofenderlos extendiéndome más del tiempo que me corresponde. Para un verdadero avivamiento, sea en esta nación,
sea en esta ciudad, sea en esta iglesia, sea en nuestra familia, lo que Dios tenga bien. Necesitamos creyentes como Esdras, esposas como Esdras, padres y madres como Esdras, empresarios como Esdras, pastores como Esdras, diligentes en el estudio de la palabra, diligentes en vivir la palabra y diligentes en enseñar la palabra. Diligentes en estudiarla, diligentes en obedecerla y diligentes en enseñarla. Y esto debe ser una determinación. Esto no llega de la nada. No, hermano, un día iba caminando y ¡pum! Y me invadió un santo deseo. No, esto requiere diligencia y esa es una facultad que tenemos. Requiere esfuerzo, requiere constancia y como padres debemos enseñársela a nuestros hijos. Cuando les decimos a nuestros hijos, lean la Biblia, ellos dicen, papá, qué pereza, ¿por qué te enojas? ¿Y es que acaso tú no sientes pereza muchas veces cuando intentas acercarte a ella y solo lo haces porque sabes que es tu santo deber y lo necesitas? Y hay una pelea entre lo que quiero y lo que debo. Hijo, te entiendo. A mí me pasa lo mismo y soy pastor. Pero no hay otra forma en que conozcas al Señor, no hay otra forma en que tu corazón sea tratado. Y hoy nuestros hijos sí que necesitan escuchar esta verdad con esta sociedad sobrediagnosticada. Porque si en algo ha hecho bien la tarea la psicología y la psiquiatría moderna es ponerle rótulo a todos nuestros hijos. Basta con que lleves una vez a tu hijo al psicólogo para que salgas con un criterio médico bastante complejo. Y no estoy diciendo que la ciencia sea mala, pero lo que quiero decirles es que nuestros hijos deben entender que lo que los define a ellos es la santa palabra de Dios. Y que en ella es donde van a encontrar su verdadera medicina, su verdadera fuente de vida, su verdadera fuente de cambio. Dios bendiga la ciencia que conduce a Dios, porque eso sí es ciencia. Si la ciencia no dirige a Dios, no es ciencia. Necesitamos entonces Esdras que amen la palabra, que obedezcan la palabra y que enseñen la palabra. Pero ¿cómo terminar este mensaje dejando a Esdras en un punto tan alto, cuando él simplemente era una sombra del sumo sacerdote? ¿Cómo poner nuestra mirada en Esdras si tenemos uno mayor que él y es Cristo? ¿Cómo quedarnos viendo a Esdras si tenemos a Cristo que cumplió perfectamente lo que ni siquiera el mismo Esdras pudo cumplir, que cumplió la voluntad de Dios Padre como ni siquiera el mismo Esdras pudo cumplirla? Claro que Esdras nos inspira, pero es una sombra que nos conduce a la luz verdadera que es Cristo. Él es la fuente de nuestra verdadera admiración y ejemplo, porque Él obedeció en todo al Padre. Él fue diligente en su oración. Ningún otro enseñó con el denuedo que él enseñó. Ningún otro inquirió la escritura como él lo hizo, pues a los 12 años tuvo la capacidad de dejar sin palabras a los escribas respetables de su tiempo. Y no se atreva a pensar que a los 12 años hizo esto porque era Dios y no actuó como hombre. La exposición de las escrituras que Jesús hizo desde los 12 años y luego a los 30 cuando hizo su ministerio son el resultado del esfuerzo diligente de su naturaleza humana. Sí, Jesús en su naturaleza humana también tuvo que estudiar las escrituras, también tuvo que sentarse a los pies de sus padres a escuchar sus enseñanzas. Era Dios y hombre a la vez, pero su divinidad nunca infirió en su humanidad. Cada enseñanza que dio en su humanidad tuvo un precio alto que pagar. Cada noche de oración en la que iba de rodillas a orar mientras los demás se quedaban dormidos, no es porque la naturaleza divina asistió a la humana,
es porque en su naturaleza humana, con diligencia, luchó para que sus ojos no se cerraran por amor a aquellos que vino a salvar. Que sus pies no se cansaron cuando tenía que ir a otra aldea a predicar con denuedo el evangelio. ¿Acaso fue su divinidad la que le dio fuerza a sus pies para caminar? No, Él lo hizo con ampollas, con dolor en sus pies, pero el amor por los que vino a salvar era tan fuerte que ninguna ampolla fue suficientemente fuerte para que un día dijera, hoy no, hoy voy a descansar. Claro que a Él también le requirió esfuerzo. Claro que buscar a Dios va a requerir de nosotros incomodidad, disminuir tiempo de ocio, y no estoy diciendo que el ocio es malo, disminuir tiempo de televisión, y no estoy diciendo que no podemos ver televisión, pero claro que requiere un esfuerzo. Jesús lo pagó, y en Él tenemos la provisión suficiente para pagarla. Gracias a Dios por Esdras, pero toda la gloria a Dios por Cristo, el ejemplo perfecto. Terminemos con esta oración. Amado Dios, nos unimos como un solo pueblo para decirte, aviva nuestras almas y danos hambre y sed por tu palabra. Que este año tu palabra vuelva a ser reentronada en nuestros corazones. Que tu palabra este año sea central en el púlpito de esta iglesia, pero no solo para inundar nuestra mente de tu verdad. Extiende tu mano sobre nosotros para que haya un genuino deseo por obedecerla, y asimismo un santo deseo por enseñarla con denuedo. Solo tú puedes producir esto. Aviva nuestra alma para conocerte a través de la palabra, para atesorar tu palabra. Danos un honesto deseo que se vea en la práctica. Y hoy sabemos que esta oración puede ser escuchada, no por nuestros méritos ni por nuestros esfuerzos, sino por Cristo, pues en Él tenemos nuestra esperanza. Danos hambre por tu palabra. Trae tu escritura, trae tu palabra a esta iglesia, pero trae tu palabra a nuestras familias, trae tu palabra a nuestra vida. Y avívanos, Señor, conforme a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.